Bien, continuamos con el curso de Génesis, parte 2, Universidad de Theological University. Pueden comunicarse con nosotros al 787-462-4272 o a nuestro sitio web que está en pantalla. Estamos considerando el capítulo 36, específicamente estamos hablando de los hijos de Esaú, que se comprenden los versículos del 18 al 19. Dentro de los hijos de Esaú estamos considerando los hijos de Ada. Hemos mencionado que hubo un hijo llamado Elifaz. Elifaz tuvo varios hijos, Temán, Omar, Sefo, Gatán, Cenax. Todos ellos llegaron a ser jefe. Cuando vamos al versículo 16 de este capítulo 36, menciona un hijo más de esta lista, que es Coré, en el versículo 11. El otro hijo importante que nosotros podemos ver de Elifaz fue Amalek. Ya conocemos la historia del rey Saúl, con el decreto que Dios le dio en la primera misión como rey a Saúl contra los amalecitas. ¿Ok? Tenemos una gran lección. Cuán triste fue el fruto de una relación ilícita, pasional entre Elifaz y Tima, precisamente porque de ese fruto fue que Amalek fue producto, y conocemos ya la historia. Ahora bien, continuando con los hijos de Saúl, tenemos que considerar los hijos de su segunda esposa, Basemat. El principal de ellos fue Ruel. Ruel tuvo varios hijos, Naab, Será, Saná, Misa. Todos ellos son descritos como jefes de la línea de Ruel en la tierra de Edom. Los hijos de Olibama, versículos 14, 18 y 19 del capítulo 36, eran Jeús, Oalam, Coré, versículo 14. Ellos son también llamados jefes en el versículo 18. En total, ¿cuántos jefes descendieron de Saúl? 14. ¿Qué podemos aprender de esa línea de nombres? Porque posiblemente no podamos aprender los nombres, pero sí podemos aprender algo de esa línea de nombres. Número 1, que Dios en su gracia común conoce a todo ser humano. Número 2, que los que no responden a la gracia de Dios no permanecen, no son de gran importancia en este mundo. Los descendientes de Saúl llegaron a ser jefes en Edom, pero no alcanzaron la gloria de ser llamados los hijos de Dios. Esa es la gran lección. ¿Ok? Ahora bien, ¿por qué Moisés menciona los descendientes de Seir y habla de los hijos de Seir Oreo, versículos del 20 al 30 en el capítulo 36? Pues debe ser porque desde el momento en que Saúl decidió establecerse en el monte de Seir, la historia de ambas familias resultó que íntimamente entrelazada. Entonces podemos presentar a los hijos de Seir de la siguiente manera, y en su libro, en la página 236, hay una tabla donde presentan todos los hijos de Seir que estuvieron en relación con la familia de Esaú. ¿Ok? Ahora bien, de todos esos nombres hay un nombre que hay que destacar. Ana, el hijo de Zibeón, versículo 21. Fue conocido porque descubrió manantiales en el desierto cuando apacentaba los asnos de Zibeón, su padre. Luego de ahí el capítulo 36 pasa a los reyes de Edom. ¿Por qué hay que hablar de los reyes de Edom? Porque Saúl fue parte de esa historia. Versículos 31 al 39. Dice Moisés, bajo la dirección de Dios, que hubo reyes que reinaron en el territorio de Dios en ese tiempo. Y Moisés da unas características típicas de ser reinado. Lo primero que dice es que los reyes no formaron una dinastía. ¿Qué quiere decir eso? Que no necesariamente para ser rey tenía que ser por señalado de sangre. ¿Ok? Número 2. Era un proceso democrático el señalamiento de los reyes. Número 3. Que cada rey ejercía su gobierno desde su lugar de origen. O sea que si eran de, ¿cómo se llama este county aquí? ¿Fort Worth qué parte? ¿Fort Worth? Pues si era de Fort Worth, era de Fort Worth. Si era de Dallas, era de Dallas. O ejercía en Dallas, aunque fuera el rey. Ejercía desde el lugar de su origen. Y lo tercero es que los reyes de Edom se reunieron antes que se estableciera la dinastía davídica. Y eso lo mencionamos. Se reunieron con autoridad antes de la dinastía davídica. Todos han quedado en el olvido. Pero la memoria de David, desde la descendencia de quién? De Jacob, sigue para siempre. Bien. Este es el destino de los hijos de Dios, trascendencia. El destino de los hijos que no son de Dios es un momento, historia. Capítulo 37. Este capítulo comienza con un resumen de la vida de Jacob. Y la primera frase que encontramos en el versículo 1 es:
habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre. Por muchos años Jacob vivió con su padre en las cercanías de Hebrón. Ese fue el lugar donde José creció. Vamos a hablar un poco de la crianza de José, versículos del 2 al 4 del capítulo 37. José fue el hijo mayor de Rebeca. Rebeca era la esposa preferida de Jacob. Nació cuando Jacob era ya viejo, versículo 3. Lamentablemente, aún siendo un pequeño, su madre murió dando a luz a Benjamín. Y a los 17 años de edad, la vida de José ya estaba establecida. Y Moisés destaca 4 características de la vida de José. La primera, que era pastor de ovejas. La segunda, que informaba a Jacob el mal comportamiento de sus hermanos, versículo 2. ¿Qué podemos decir con respecto a esto? ¿Hizo bien al informar a su padre de las malas acciones de sus hermanos? Sabemos que los hijos de Jacob no eran precisamente unos santos. 2 de sus hijos, Simeón y Leví, fueron responsables por la masacre de la ciudad, en la ciudad en Génesis capítulo 34, lo estaremos viendo posteriormente. Otro hijo, Rubén, cometió incesto. O sea, que los hijos de Jacob no eran fáciles. La pregunta es, ¿hacía bien José en informar a sus padres? Vamos a dejarlo ahí porque al finalizar este curso vamos a decidir si lo hizo bien o no lo hizo bien, o si lo hizo de tiempo o apresuradamente. ¿Cuál fue la motivación de José de informar a sus padres de las cosas malas que hacían sus medio hermanos? El texto sagrado no lo dice y sería peligroso comenzar a especular al respecto. Pero lo que sí podemos decir es que al llevar estos malos informes, Josué quizás actuó un poco en necedad. La crianza de José, 4 características. Informaba a Jacob del mal comportamiento de sus hermanos. Era el hijo favorito de Jacob, versículo 3. Jacob mostró una gran preferencia por su hijo, porque amaba Israel a José más que a todos los hijos, dice el versículo 3. El afecto de Jacob por José fue porque nació cuando José ya tenía 60 años. Lo amaba como un hombre ama quizás a un hijo y a un nieto. ¿Cuántos hemos tenido nietos aquí? ¿Y cuántos nosotros modificamos algunos de los comportamientos de los hijos con los nietos? Puede ser el mismo cuadro que tenemos aquí. Hay una nota en la página 241 que me gustaría que ustedes consideraran posteriormente. Era el hijo favorito. Una de las expresiones de amor fue un regalo que Jacob le hizo a José de una túnica elegante, versículo 3. ¿Cuántos sabemos la historia? Y aunque en muchas versiones la traducen la palabra hebrea como pa, P-A-C, pa, que implica diversos colores, el término en el idioma original significa palma y apunta a algo extenso. ¿Cuál es mi idea? Una túnica no necesariamente tiene que ser de colores, sino de una manga larga, ¿ok?, que se extendía hasta los pies. Déjenme ver cómo se los digo. ¿Cuántos han visto la túnica de cuando se toma la maestría? Que las mangas son largas. Bueno, vamos a imaginarnos algo así, ¿ok? Pero era característica del hijo mayor, indicando su importancia como heredero principal. Pero ¿quién era José? El último de todos los hijos. Se ganó el odio de sus hermanos, a tal punto de que la bendición del Shalom, que es típica de toda familia judía, no era de los hermanos hacia José. Aplicación. Esto lo voy a decir entre comillas, el término chismoso. Yo no voy a decir que José era un chismoso, pero voy a decir que no fue muy prudente cómo informaba a su padre. Y lo otro que hay que ver aquí es lo siguiente. Hay un momento dado para algunos eventos, y cuando uno se apresura, muchas veces actúa en negligencia y suena mal, aunque estoy diciendo una gran verdad. Eso le sucedió a José. Y lo segundo que aprendemos, cuidado con el favoritismo de los hijos, porque el favoritismo de los hijos pone en desventaja a aquel que usted favorece. Usted dirá, ¿cómo es? Que lo pone en desventaja porque lo compromete con todos los demás. Usted no le está dando cobertura, usted lo está tirando, como decimos en Puerto Rico, al medio de la fiera, al medio de todos los otros hermanos. ¿Ok? Bien. Contra usted que autoridad no van a ir, pero contra él que es un igual sí van a ir. ¿Ok? Así que José tuvo sueños, y tuvo un primer sueño que está en el versículo de 6 al 8. En ese sueño José vio un campo de cosecha en el cual
en el cual su mano se levantaba y los manojos de sus 11 hermanos se inclinaban ante el suyo. Este sueño indicaba que José tendría la supremacía sobre sus hermanos. ¿Cuántos me siguen? Amén. Cuando vamos al versículo 9 del capítulo 37, vemos que José vio al sol y a la luna y 11 estrellas inclinarse ante él. Su padre entendió bien el sueño. En el versículo 10 significaba que un día sus padres también y sus hermanos harían reverencia ante José. Este sueño indicaba que José un día tendría supremacía sobre toda la familia. Ahora bien, hasta ahí estamos claros con José, ¿verdad? Pero no era el momento de él contar esos sueños, porque no era el momento en que su familia iba a poder entender. El propósito de esos sueños era para edificarlo a él y darle a entender Dios que en medio de toda situación futura que él pudiese enfrentar, Dios estaría con él. No es de que fuera a provocarle ese tipo de sueño a una familia en un momento donde culturalmente lo que estaba diciendo era sumamente radical y iba a caer mal. ¿Ok? Bien. Lo segundo, lo que produjo esto fue que lo aborrecieron más a causa de su sueño. Lo primero. Y lo segundo, que le tuvieron envidia. Y aún su padre se molestó. ¿Por qué Dios le dio a José esos dos sueños? Bueno, primero, porque no era necesario que Dios se los diera. El cumplimiento de los sueños no dependía de José, por lo tanto no era necesario que se los diera. Entonces, ¿por qué Dios le dio los sueños? Bueno, porque Dios no tienta a nadie, estamos claros en eso, Santiago 1:13. Pero Dios no lo dio para tentar a José y a sus hermanos a actuar mal. Dios se los dio para que José tuviera una experiencia relacional de cobertura. ¿Ok? ¿Cuál fue el propósito de Dios de darle esos sueños? Dios quería darle ánimo a José. ¿Ok? En segundo lugar, Dios, sabiendo lo que iba a suceder, que José desconocía, le dio esos dos sueños para que cuando ocurriesen pudiese tener una retrospección de esos sueños y pudiese ser sostenido. ¿Ok? El error de Josué fue comenzar a comentar estos sueños, y al parecer dice el versículo 6 que lo hizo con un matiz de orgullo. José debió ser un poquito más recatado, debió haber guardado un poquito más de silencio, especialmente con ese segundo sueño que comprometía al primer sueño, donde eran sus hermanos. Ahora estaba implicando a su padre. Del primero no aprendió, del primer sueño no aprendió su error y lo multiplicó en el segundo. Porque el orgullo, oiga bien, sí, porque cuando pensamos en José restaurado. Aquí todavía está en el proceso de restauración. El orgullo en su corazón y en su mente no le permitió que actuara con prudencia. ¡Wow! Ahí en el principio, cuidado con nuestro egocentrismo, que no nos saque de lo excéntrico, ¿ok? Y que esté en orden. Cuidado con las emociones del momento. Cuidado con las decisiones radicales. Cuidado con los momentos donde sin escuchar ya estamos nosotros defendiéndonos, hablando y montando tarima. ¿Ah? Es como cuando cuando los políticos dan un discurso que se posiciona. Ok, Dios quería hablar a los hermanos de José, pero era como propósito secundario. En realidad Dios quería hablarle a José. ¿Ok? Los hijos de José vivían carnalmente. Los hijos de José vivían como mundanos. No estaban interesados en los planes ni en los propósitos de Dios. Ellos se dejaron engañar por Satanás. Permitieron que algo que pudo haber sido una bendición espiritual para ellos cuando les fue provocada, no lo tomaran a bien. Página 245, estamos, ¿ok? Dios quería hablarle a Jacob también, pero Jacob tampoco estaba espiritualmente centrado, estaba en un letargo espiritual. Él mismo dudó del sueño. Versículo 10, página 246. Hay una lección. Todo lo que Dios hace, lo hace con un buen propósito. Si usted no lo entiende con un buen propósito, está dando cabida al enemigo. ¡Aleluya! ¿Ok? No podemos darle cabida al enemigo. No podemos permitir que el enemigo nos quite la bendición que Dios es perfecta para nuestras vidas. Si la bendición no se nos manifiesta, no fue porque Él se equivocó, es porque nosotros no establecimos el orden necesario. ¿Ok? Capítulo 37. Y viene una amenaza contra José, versículos de 12 a 24.
Y hay 4 características que tenemos que ver aquí. Mire, la primera, José envidiado por Jacob envía, José es enviado por Jacob a ver a sus hermanos, ¿ok? Capítulo 12 al 17. ¿Cómo comienza esta historia? Los hermanos de José se fueron a presentar ovejas a Siquem. Rubén y Judá estaban incluidos. Rubén y Judá ya habían hecho de la suya en esa región, ¿ok? Así que había una inquietud en su padre, porque no era el lugar quizás más propicio por el incidente de la masacre que esos 2 hijos cometieron en ese lugar. Por alguna razón, José no fue con ellos, pero un día llamó José a su hijo y le dijo: ve a ver a tus hermanos y las ovejas. Y su hijo respondió: heme aquí. Una gran enseñanza. No hay una relación más trascendental dentro de lo que es la fe cristiana que tu hermano. Ve a ver a tus hermanos. Y cuando dice ve a ver a las ovejas, podemos decir en un idioma contextual, las demás cosas. Hay veces que nosotros las demás cosas son más importantes que el prójimo. Y cuando las demás cosas son más importantes que el prójimo, que aquí le llamamos oveja, en este momento histórico, nosotros no estamos en el orden de Dios. Primer mandamiento: ama a Dios sobre todas las cosas, y aquí a tu prójimo como a ti mismo. Por encima de tu prójimo, Dios, no las otras cosas. ¿Ok? Hay que meditar en eso. Ahora bien, José envía a Jacob envía a José a ver a sus hermanos con un doble encargo. Mira cómo están tus hermanos. Página 247. Y mira cómo están las ovejas. Y vemos que no los encontró en el lugar indicado, que se encontró a un personaje en ese lugar, que le informó que sus hermanos se habían trasladado a la tierra de Dotán, versículo 17. ¿Okay? Hay una amenaza contra la vida de José entre los versículos 12 al 24. Hay 4 características. Perdón, el plan inicial de matar a José, versículos del 8 al 24. Antes de que llegara, los hermanos conspiraron para matarle, versículo 18. No fue una reacción de que aquí llegó José y ahora vamos a matarlo, no. Ya había algo, un odio interno dentro de su corazón que guardaban. Leer página 248, una nota que hay ahí, sería muy importante que ustedes la leyeran. Oiga bien, cuando lo ven llegar, miren qué frase: aquí viene el soñador, versículo 19. Yo creo que por eso lo dijeron todo. Aquí viene el soñador. Y decidieron hacer 3 cosas: matarlo, echarle una cisterna y engañar a su padre. Página 249. Rubén, uno de los hermanos, quiso salvar su vida y aconsejó no matarlo, sino simplemente echarlo en la cisterna para que muriera allí de hambre. Y ese es el capítulo 21 el versículo 21 y 22 del capítulo 37. Según Génesis capítulo 42, versículo 21, José en ese momento lloró, imploró por su vida, su llanto no afectó a sus hermanos para nada. Imagínense el deseo, que fuese uno de nosotros que estuviese pasando por esa experiencia. Allá en Puerto Rico decimos que hasta latió, hizo pinino, a ver si le tenían compasión, pero no hubo ninguno. Página 249. Cuando lo echaron en la cisterna, con la idea de dejarlo allí, se sentaron a comer pan. ¡Wow! ¡Qué contraste! Allí en la cisterna y ellos alimentándose. O sea, completamente insensible de lo que estaba sucediendo. Eso es lo que hace el pecado en el hombre, lo vuelve insensible. Y hacen una transacción comercial, versículo 35 al 38. Mientras comían, llega una tropa de comerciantes a ese lugar. La soberanía de Dios estaba ya en acción. Él sacaría algún provecho de la maldad de los hijos de Jacob. ¿Quién? Dios. ¡Wow! Y estos hombres venían trayendo artículos comerciales. Dicen que aroma, bálsamos, mirra, versículo 25, capítulo 37. Seguían una ruta comercial importante desde ese tiempo, iban rumbo a Egipto para vender su producto. Al verlo se le ocurrió una idea a Judá, movido por el Espíritu de Dios, fue esa idea. Versículo 26. ¿Por qué no vender a su hermano? Matarlo, dijo él, no vendría de mucho provecho. Así que, ¿cómo podemos matar a nuestros hermanos? Es la pregunta. Venderlo como esclavo a Egipto era igual o peor que haberlo matado. Los demás hermanos convinieron con él, versículo 27.
Cuando vamos al versículo 28 del capítulo 37, afirma que los comerciantes eran madianitas, y allá en el versículo 25 lo llaman como ismaelitas. Miren, cuando vamos al Talmud, que es una versión del Antiguo Testamento en arameo, utiliza la palabra árabes. ¿Sí? En el sentido que era un grupo mixto y étnico, como los latinos. Pues yo soy de Puerto Rico. Yo no sé de dónde son todos ustedes, pero ¿habrá alguno de ustedes? ¿De dónde es usted? ¿Y allá otra persona que no sea de México aquí? Salvador. Pues, eso mismo sucede. ¿Y somos todos qué? Hispanos. Ok, bien. Los comerciantes se llevan a José a Egipto, versículo 28. ¿Ok? Ahora hay que engañar a Jacob, versículo de 29 al 35. Rubén llegó. No sabemos a dónde se había ido Rubén, pero volvió su mirada a los hermanos con una emotividad. El joven no aparece, y yo, ¿a dónde iré yo? Versículo 30. Siendo él el hermano mayor, tenía una gran preocupación, porque tenía que haber protegido a José, se había ido no se sabe dónde ni por qué, y al llegar se encuentra con esa escena. Luego decidieron todos llevarle, en el versículo 31, teñir la túnica con sangre de un cabrito, llevársela a su padre y mentirle para tener un argumento de por qué José no se hacía presente con ellos. ¿Ok? Leer páginas 253. Con una frialdad tremenda en su corazón, los hijos le dijeron a su padre que esa era la túnica de su hijo, y su padre la reconoció, versículo 32. Cuando vamos al versículo 33, Jacob ya no tenía duda al respecto. José ha sido despedazado, versículo 33. El engaño de Jacob. ¿Cuál fue la reacción de Jacob? Que está en el versículo 34. Rasgó su vestido y puso cilicio sobre su lomo y guardó luto por sus hijos muchos días. ¡Wow! Qué fingimiento tremendo tenían sus hijos con su padre. ¿Usted se imagina con qué cara le daban ese pésame, sabiendo que José estaba vivo? Jacob no quiso recibir consuelo, dice Génesis 37:5, y dice: descenderé enlutado hasta el Seol. Hay una nota en la página 254 que me gustaría que ustedes luego consideraran. Hay una conclusión al final del capítulo. Dice que los comerciantes, llegando a Egipto, vendieron a José a Potifar, versículo 36. Y José tuvo que cambiar su túnica elegante por la vestimenta de esclavo en Egipto. ¡Wow! ¡Qué cambio radical! Potifar no era cualquier persona. Potifar era el oficial de Faraón, capitán de la guardia. La providencia divina, por eso está el negro ahí en la presentación, ¿lo ven? La providencia divina colocó en el lugar preciso que Dios quería que estuviera para continuar la formación personal, con el fin de que llegara a ser el salvador de su pueblo y de todo Egipto. ¿Cómo comenzamos el curso de hoy? En el versículo 35. Para obtener la bendición de Dios, ¿dónde hay que estar? Ahí está llegando José al lugar preciso. Ah, que los medios que llegó son extremos. Bueno, tenía que llegar al lugar preciso. Tenía que llegar al lugar preciso. Ok. Mire, toda esta segunda parte del libro de Génesis, toda la historia, que podamos concluir aún con la muerte de Isaac al final, nos habla de lo mismo. Si quieres recibir la bendición de Dios, tienes que entrar por los primeros principios que establecimos en el capítulo 35. Ahí está toda la enseñanza de esta segunda parte, básicamente de Génesis, con distintas escenas, pero básicamente es el mismo concepto. Ok, capítulo 38. Mire, antes de seguir con la historia de José, capítulo 36, 37 y 39, versículo 1, Moisés hace un alto e intercala a Judá. Quizás de primera intención no entendemos por qué intercaló a Judá, pero cuando hagamos una descripción de quién era Judá y pasemos al próximo capítulo, vamos a ver por qué Moisés hace un alto y comienza a hablar de Judá. ¿Quién era Judá? ¿Hermano de quién? De José. Hay un triple propósito. Primero, mostrar lo que estaba pasando en Canaán mientras José estaba en Egipto. O sea que hay un momento histórico que Moisés quiere reseñar. Número 2, presentar el mal comportamiento de Judá para resaltar el buen comportamiento de José en el capítulo que le sigue. Y número 3, ilustrar el peligro que corría la familia de Jacob en Canaán
por la corrupción moral en la cual estaban cayendo los hijos de Jacob, que hacía necesario que hubiese un traslado a Egipto, el cual era incomprensible, porque Egipto era tierra de ¿quién? De Faraón. ¿Tierra de qué? De pueblo pagano. Y había una promesa de ¿qué? De multiplicación, de una nueva nación. O sea, cuando tú tratas de entender los designios de Dios, a veces tú no los comprendes. Pero Dios no te está diciendo a ti que los comprendas. Dios te está diciendo a ti que los obedezcas. Amén. Dios te está diciendo a ti que los obedezcas. ¿Ok? Bien. El nombre de Judá significa alabaré a Jehová. Eso era lo menos que él hacía. Alabar a Dios. ¿Ok? En su vida no glorificaba nada a Dios. Y el narrativo pone claro dos peligros. Miren, primeramente, hay peligro cuando hay una mala formación de parte de los padres, específicamente en este caso de Jacob. Y aunque Jacob conocía a Dios, no transmitió los valores morales a sus hijos. Ah, tú me dirás, no, pero mis hijos no le sirven al Señor. No, yo no te estoy diciendo eso, que no le sirvan. Si no quieren, que no les sirvan. Pero yo les sirvo. Amén. Y yo les enseño lo que es un Dios vivo y de poder. Es la decisión de ellos si lo quieren seguir o no. Pero Jacob no hacía eso. Los hijos estaban por la libre y él tampoco le trajo el principio. ¿Entienden el punto? Son dos cosas. No traer el principio y otra cosa es traer el principio y que los demás no lo tomen. Instruye al niño en su carrera. ¿Ok? Bien, ahora bien. Niño desde el punto de vista espiritual. ¿Okay? El peligro de la corrupción moral en la tierra de Canaán también estaba matizado dentro de este contexto de por qué se intercala a Judá. Aquí hay un hecho histórico que Moisés quería traer a colación. Entonces nos va a hablar un poquito de Judá. Y la historia de Judá se parece un poquito a otras que ya escuchamos anteriormente. Yo pienso que usted la va a asociar. Cuando vamos a ver versículos 2 y 5 de este capítulo, dice que decidió casarse. Allá Esaú decidió casarse. Allá Jacob decidió casarse. Y ahora Judá decide casarse. ¿Ok? Y quedan claros unos detalles en el texto. Mire, Judá se casó lejos de su casa. ¿Qué hizo Esaú? ¿Se casó lejos de dónde? Y por la libre. ¿Verdad que sí? Pues este se casó lejos de su casa también. De modo que de lo que sabemos es que Judá se fue a vivir con un hombre llamado Ira, un varón alumadita. Versículo 1, Adulam, era un pueblo al suroeste de Canaán, era un lugar bueno para criar ovejas, pero no era el mejor lugar para buscar una esposa. Y Ira podría ser muy bueno en otros elementos que él tuviese como persona, pero no era la mejor persona para orientar a Judá a conseguir una pareja y casarse. Mire bien, se casa con una mujer que no temía a Dios. ¿Quién más había hecho eso? Esaú. Hay una lección en la página 258 que me gustaría que leyeran. ¿Ok? O sea, era cananea, también estaba desaprobada, también estaba bajo maldición. Bueno, dice, es que muchas veces el hombre no aprende de la historia, o no aprendemos de la historia. La realidad de la justicia de Dios la vemos en los versículos 6 al 10. Cuando ya era de edad Judá, tomó una esposa para su hijo mayor, y el hijo mayor se llamaba versículo 6. El nombre de la mujer que tomó para su hijo él fue Tamar. ¿Cuántos me siguen? Él era un hombre malvado. ¿Cómo era él? Malvado. Y la justicia de Dios cayó sobre él y muere. Y entonces Judá busca a esa misma esposa Tamar y se la da a su hijo Onán. Y Onán estaba cortado por la misma tijera. También no era un individuo que estuviese centrado y muere también. Miren, la realidad es que en el caso de Onán, cada vez que Onán tenía relaciones sexuales con Tamar, optó por derramar su semen fuera del cuerpo de la mujer, versículo 9, porque no quería dar descendencia a su hermano. De haber tenido un hijo Tamar, dicho hijo sería reconocido como primogénito de su hermano, y Onán ambicionaba tener la primogenitura para sí misma, por eso no quiso tener hijos con Tamar. Por lo tanto, el pecado de Onán fue un pecado, primero, contra Dios, que lo mandó a casarse con Tamar precisamente ¿para qué? Para que tuviese hijos. Segundo, contra Tamar. ¿Por qué? Porque estaba negando el derecho de tener hijos. Y tercero, contra Dios. ¿Por qué? Porque era una expresión egoísta. Y en consecuencia, Dios le quita la vida también. Ya van dos. Tamar, él murió, y Onán también murió. ¿Y cuántos hijos tenía? Tres. Le queda uno. ¿Verdad que le queda uno? Muy pequeño. ¿Cómo se llama ese que era muy pequeño?
Ese se llama, aleluya. Judá no quiso arriesgar la vida de su hijo, el único que le quedaba. Por eso le dijo a Tamar que volviera a la casa de su padre hasta que Sela, que era que se llamaba, hubiera crecido. Versículo 11. Judá no tenía ninguna intención de casarlo con Tamar. Es más, yo me imagino que Judá pensaba, esta ya me mató dos, si le doy el tercero también lo mata. No entendía que la muerte de sus dos hijos no era provocada por ella, era por la conducta de ellos. Pero, padre al fin, ¿verdad? Los malos fueron él y Onán. En realidad Tamar no fue la que provocó esto. ¿Ok? Ahora bien, en una ocasión, Judá va a Timar para transpirar las ovejas y va acompañado de un siervo que se llama Ira. Versículo 13. Tamar, se entera, ¿y qué hace Tamar? Tamar era quien, esa yerna, ¿verdad? La nuera, ¿qué hace? Cambia su ropa de viuda y se sentó al lado del camino por donde iba a pasar Judá, pretendiendo ser una ¿qué? Ramera. Énfasis en la palabra ramera. Qué bien conocía a su suegro. Ya ella sabía lo que su suegro iba a hacer cuando la viera. Qué pésimo testimonio tenía Judá. No está fácil. Qué suegro. Leer página 259. Qué suegro. Y cuando vio Judá, no la reconoció. Pensó que era una prostituta, versículo 15. Pidió acostarse con ella, versículo 16, sexualmente. La palabra ramera, por eso le dije énfasis, es la traducción de la palabra kedash, que significa una mujer santa. Wow, no era solamente una prostituta, era una mujer que se vistió con una vestimenta que era típica de aquellas mujeres que ofrecían como sacrificio en prostitución a los dioses paganos. Wow. Le voy a decir una cosa, Judá no era ningún niño. Judá cuando la vio, tenía que haberla identificado con esa vestimenta que tenía puesta. Sí. ¿Ok? Tenía que haberla identificado con esa vestimenta que tenía puesta. Era una prostituta sagrada, es decir, una mujer que se prostituía como parte del culto a un dios, a un dios pagano. Tamar estaba vestida y dio a entender así, y con todo y eso Judá se acostó, ¿ok? Con ella. Uno se pregunta por qué Dios no lo mató en ese momento. De todos modos, como no tenía nada con qué pagarle a Tamar, en ese momento le dio 3 prendas. Repite conmigo, 3 prendas. Su sello, quizá un anillo, un cordón, un brazalete, un báculo. En el versículo 18. Vamos a tomar un alto para luego continuar con la segunda parte del capítulo de Génesis, después de una breve pausa. Esta es la Universidad de Christ Theological University. Pueden comunicarse a 787-462-4272 o a la dirección que aparece en la pantalla.